Dios le bendiga. Buenos días. ¿Cuántos dan gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí en la casa de nuestro Dios en un solo espíritu? Gracias a Dios por esa oportunidad que nos da de poder estar aquí en su casa. Damos la bienvenida a nuestra hermana Olvita. Que el Señor la bendiga. Gracias por estar acá con nosotros. No sé si hay alguien más que nos visita por primera vez. Le damos la cordial bienvenida. Que Dios le bendiga. Y a todos los que nos van a estar viendo a través de las redes sociales y luego en el YouTube, que Dios también les continúe bendiciendo. Seguimos hablando de la fe, de esta serie de predicaciones de Viviendo por Fe. Y hoy vamos a entender la fe. La fe se vive, pero la fe también se entiende. Decíamos la semana pasada que la fe no es ciega. La fe tiene su fundamento, la fe tiene sus bases. Por eso vamos a entender, y voy a pedirle que abra su Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 11, vamos a leer el verso 3. Y vamos a leer su palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Vamos a leerlo una vez más. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Tenemos que aprender a entender la fe. Y esto lo escribió un amigo pastor de Cuenca en un post en Facebook, que es una necesidad de todo cristiano entender la fe. ¿Por qué debemos entender la fe? Decimos que estamos viviendo en tiempos difíciles, en tiempos finales, donde la fe está siendo vulnerada, donde la fe está siendo atacada, donde la fe está siendo burlada por la gente. Y le voy a dar 3 casos que han sucedido en estas últimas semanas. Usted lo vio por las noticias. Un joven esposo arrodillado, orando frente a la habitación de su esposa en el hospital. Ella estaba enferma con COVID. El joven oró, lloró, clamó, pidió a Dios. No sé si era cristiano o de otra religión, pero lo interesante es que las cámaras le hicieron un reportaje que él oraba allí afuera, arrodillado, rezaba, no lo sé. Pero la esposa murió. ¿Dónde está tu fe? ¿Qué pasó? ¿Por qué Dios no contestó tu oración? Hace unos pocos días atrás muere un presentador de farándula, de entretenimiento, Efraín Ruales. Usted lo vio, lo supo. Cuando alguien muere dicen que no hay muerto malo. Todos han hablado muy bien de él, sobre todo desde que él comenzó a buscar a Dios y cambió parte de su vida. Un muchacho bueno, un muchacho sano.
Y él escribe un libro que lo envié a usted en el WhatsApp. Espero que lo lea. Si usted se ha enfrentado a la muerte, él escribe este libro por su papá, que murió el año pasado. Toñitos, Antonio se llamaba. Y él en su libro habla de 5 pasos que hay que tener frente a la pérdida de un familiar. Mire, él escribió ese libro antes de morir. Pero, ¿sabe? No me llamaron la atención los 5 pasos. ¿Sabe lo que me llamó la atención? Son 40 hojas que usted las puede leer de una sentada. ¿Sabe lo que me llamó la atención de este libro? Es que él dedica unas páginas a hablar de la fe. ¿Sabe por qué? Porque pareciera que mientras tú estás en un hospital, en una sala de cuidado intensivo, y hay gente orando afuera por ti, y muere esa persona, muchas veces tú comienzas a preguntarte: ¿será que me faltó fe? ¿Se acuerda que hablamos hace un par de semanas sobre la medida de fe que tiene cada uno, que Dios da? Y a veces la pregunta es esa: ¿será que Dios le dio fe más a unos que a otros? No, porque Dios hace las cosas justas. ¿Sabe lo que dijo él finalmente? Y eso fue lo que me llamó la atención: que debemos hacer una separación. Escuche bien esto, él lo escribió, este joven Nobel en la fe, escribe estas palabras: hay que hacer una separación entre la fe en Dios y la voluntad de Dios. Qué sabias palabras para cerrarle la boca a cualquiera que te diga: ¿y dónde está tu Dios? ¿Por qué no escuchó tus oraciones? ¿Por qué no tuviste la fe? ¿Será acaso que no tuviste fe? ¿Por eso murió ese familiar? Y la respuesta es no. Por eso debemos separar, decía este joven, la fe en Dios y la voluntad de Dios. Y lo que siempre estaremos descubriendo es saber cuál es la voluntad de Dios. Por eso oramos, por eso ayunamos, por eso buscamos la presencia de Dios. ¿Sabe para qué? Para saber la voluntad de Dios. ¿Por qué suceden las cosas? Y en la mayoría de los casos Dios responde. Dios responde y Dios te dice: por esto me llevé a esta persona, por eso sucedió esta situación, por eso pasaste por esta necesidad, por eso tuviste esta enfermedad. Porque debemos entender la fe por aquella oración que no fue contestada, o que aparentemente tú dijiste: Dios no me contestó, Dios me dejó en silencio, Dios me dejó en visto, como dirían ahora los muchachos. ¿Sabe qué? Dios nunca deja en visto. Dios responde. Lo que pasa es que nosotros siempre queremos una respuesta audible. ¿Se da cuenta que así somos los seres humanos? Cuando la mamá le dice al hijo: anda a comprar a la tienda, ella espera que el hijo diga: sí, mamá. No, ¿Se ha dado cuenta de eso? Cuando saludamos a alguien en la calle, no esperamos que nos levante las cejas o la cabeza. Esperamos que nos diga: buenos días, Dios te bendiga, ¿cómo estás? ¿Se da cuenta? Pero nosotros queremos una palabra, y a veces no hay esa palabra. ¿Se ha dado cuenta que Dios también guarda silencio? ¿Se ha dado cuenta de eso? ¿Sí? Dios también guarda silencio. Para entender la fe, mire, Hebreos nos manda a Génesis. Vamos a leer Génesis 1, los primeros 5 versículos.
En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Y dijo Dios. ¿Cómo entendemos la fe? Tenemos que remontarnos a la creación. Y déjeme decirle que aquí hay siempre un debate. Porque si usted va a la universidad, en la universidad le van a decir que la creación fue una explosión, el Big Bang. O que todo se creó a partir de una bacteria, y esa bacteria fue creciendo en el agua, se convirtió en un renacuajo, salió del agua, se le cayó la cola, comenzó a caminar corvado, después erguido, salió el mono. Por eso muchos dicen que venimos del mono. Pero para entender la fe, tenemos que entender lo que hizo Dios en la creación. ¿Cuántos creen que hubo una creación? Amén. No le digo cuántos creen que duró miles de millones de años o que duró un día. ¿Cuántos creen que Dios creó todo? Esta es la fe creativa. Para entender la fe, tenemos que entender que la fe de Dios o la fe en Dios es creativa, siempre crea, no destruye. Amén. La fe de Dios es una fe en movimiento. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, pero el Espíritu de Dios se movía. Nuestra fe, para entender nuestra fe tiene que estar en constante movimiento. ¿Se ha dado cuenta que nosotros cuando estamos en una circunstancia siempre hablamos de la circunstancia? Y cuando estamos pasando por una enfermedad, un dolor de cabeza, comenzamos a decirle a Dios sobre nuestro dolor de cabeza. Dios, tengo este dolor de cabeza, quítamelo. Pero otra cosa muy distinta es cuando usted le dice al dolor de cabeza: yo tengo un Dios que me lo va a quitar. Ese problema que tú tienes siempre lo vas a magnificar porque es el problema que estás pasando. Luego comienzas a orar y le dices a Dios de tu problema, pero ahora es momento de que a ese problema tú le digas: problema, yo tengo un Dios grande que está en movimiento y va a cambiarte. Vas a desaparecer, me voy a sanar. Ya no usted va a estar quejándose solamente del dolor, ni le va a estar diciendo a Dios: tengo un dolor, sino que usted le va a decir al dolor: dolor, te vas. La fe en la creación habla de una voz de fe. Versículo 3: y dijo Dios. Ya es momento que tú comiences a decir las cosas en fe. Cuando tú entiendes la fe, comienzas a decir las cosas que no son
como si fuesen. ¿Está entendiendo? Ya no vamos a decir es imposible que suceda esto. No, lo vas a decir con fe. La fe en la creación es la fe que llama a las cosas que no son como si fuesen. Dice el versículo 5: y llamó Dios a la luz día. Pregunto, ¿ya había un día? No. Y llamó a las tinieblas noche. ¿Había una noche? Todavía no. Pero Él ya lo dijo. Amén. Y mire qué interesante que finalmente dice: y fue la tarde y la mañana un día. ¿Qué le llama la atención ahí? ¿Ah? No te entiendo. Si puedes sacarte el tapaboca. Sí, pero dice la tarde y la mañana un día. ¿Qué falta ahí? La noche. ¿Sabe qué? Los judíos viven así. El día para ellos no es noche, es tarde y mañana. Por eso es que cuando usted cuenta los 3 días de la resurrección de Jesucristo, usted no cuenta 3 días, porque si no, ¿cuándo resucitaría Jesús? Viernes muere, sábado, domingo, lunes. No resucitó lunes, resucitó domingo. ¿Por qué? Porque ellos cuentan el día tarde y mañana. Mire, qué interesante. Eso es fe. Eso es entender la fe. Cuando entendemos la fe, comenzamos a ver que la fe tiene que influenciar. ¿A quién primero? ¿A quién primero? A mí. Cuando yo entiendo la fe, tiene que haber una influencia en mí, y esta influencia es positiva. No estoy hablando de pensamientos positivos ni de frases positivas. Hay mucha gente que piensa que hay que levantarse con el pie derecho, hay que lavarse los dientes, hay que hacer ejercicio. Sí, todas esas cosas son buenas. Hay que tener pensamientos positivos, está muy bien. Pero cuando yo hablo de la influencia de la fe, que es positiva, estoy hablando que el mundo necesita escuchar que la fe en Dios es positiva. La fe en Dios es lo que le hace falta al ser humano. ¿Por qué estamos viviendo estos tiempos de violencia? Porque no hay fe en Dios, porque no hay temor en Dios. Entonces, la fe siempre va a ser algo positivo para el ser humano. Nosotros no nos podemos quedar con el criterio de algún catedrático de universidad que dice que la fe o la religión es el opio de los pueblos, es una droga, es un fanatismo. Por eso tenemos que entender la fe, porque va a haber gente que te diga a ti: no, tú eres un fanático, ¿para qué te pones a orar si igual se va a morir? Usted tiene que dar allí razón de su fe. Ahí es el momento en que usted comienza a entender la fe, a razonar la fe y comenzar a decir e influenciar a otros. Por eso la fe es positiva. Yo le decía en diciembre, en España prohibieron los villancicos, prohibieron los cánticos navideños. ¿Por qué? Porque decían que los cánticos navideños ponían emotiva a la gente y les bajaba las defensas, y el virus venía y se los... ¿Puede entender usted eso? ¿Cómo no podremos cantar a Dios? Llegará un momento en que la gente diga: por gusto cantan, por gusto alaban. ¿Han visto a un mudo hablar? ¿Han visto a un ciego ver? Tal vez no esa clase de milagros, pero sí hemos visto gente sanada de SIDA aquí. Hemos visto sanada gente de cáncer aquí. Sí. Entonces,
La fe que se entiende es la fe que influencia. Influencia nuestra mente, nuestros pensamientos. ¿Se ha dado cuenta que hay gente que tiene pensamientos negativos, pensamientos de muerte, pensamientos de calamidades? Salvo que Dios te dé una revelación de algo terrible que vaya a suceder, sí. Pero tú no puedes ir por la vida solamente pensando en las cosas negativas. Tú tienes que dejar que la fe te influencie de buena manera. Influencie tu mente, tus pensamientos. Solamente basta hablar con alguien para saber cómo es su fe y qué es lo que entiende de la fe. Porque si yo le digo a usted, te vas a sanar, pero el médico te mandó las pastillas, ¿qué va a hacer usted? ¿Va a dejar de tomar las pastillas? No, se va a tomar las pastillas. ¿Está entendiendo cómo se maneja la fe? Salvo que Dios te dé una palabra, ¿no, verdad? En el nombre de Jesús. Gracias, Martita. ¿Cuántos lo hacen así en su casa? Se toma una aspirina en el nombre de Jesús. Cuando hablamos de la influencia de la fe, es una influencia que se transmite. Vamos a leer 2 Timoteo 1:5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Cuántos son segunda generación de creyentes en su casa? O sea, su papá fue creyente y usted es creyente. Levante la mano. ¿Ok? ¿Cuántos son tercera generación? O sea, tu abuelito fue creyente. ¿Ok? ¿Sabe? Por la fe de ellos usted está aquí. Y hay otros que tienen más, me dicen por ahí. No sé, cuarta generación. Cuarta generación, amén. O sea, de los bisabuelos. La fe no fingida. La fe no fingida es una fe entendible. Esa que habitó en tu bisabuelo, esa que habitó en tu abuelo, esa que habitó en tu papá, habita en ti hoy. ¿Pero por qué? Porque hubo una influencia de fe sobre ti. Y no fue una fe fanática. No fue una fe que te decía. ¿Sabe lo que ha pasado en Colombia en estos días? Un pastor dijo, Jesucristo viene el sábado. Pero esto no es lo terrible. Lo terrible es que le dijo a la iglesia, vendan todo. Y comenzaron a vender casa, no sé, carro, comenzaron a vender todo. Y se metieron en una casa. No sé si era la casa del pastor. Y ya estamos domingo. Solo espero que la plata que hayan vendido no se la haya llevado el pastor, porque eso también puede pasar. ¿Se da cuenta esa clase de influencia de fe? Esa no es la fe que nosotros profesamos. Esa no es la fe no fingida. Esa es una fe fingida, una fe que no entiende lo que estamos viviendo. Cuando nosotros entendemos la fe, tenemos que saber lo que pensamos de la fe. Vamos a leer en Mateo 16, versículos 5 al 12. Y llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer, ¿qué cosa? Pan. No trajeron pan. Y Jesús le dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Con qué se hace el pan? Okay.
Harina y levadura. Gracias. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. ¿Qué pensaban ellos? Que por no haber traído pan, Él les hablaba de la levadura. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000, ¿y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces, ¿qué dice ahí? Entendieron que no les había dicho que se guarden de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Mire qué detalle. Cuando uno entiende la fe, nuestro pensar se alinea con Dios, lo que pensamos. Jesús les dice en esta oportunidad a sus discípulos que se cuiden, que se guarden de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Los fariseos, los que andaban con unas campanitas en el vestido, entonces todo el mundo sabía que ahí venía un fariseo porque escuchaba las campanitas. Los que se paraban en las esquinas a orar y levantaban las manos y todo el mundo, uy, qué espiritual, cómo ora en las esquinas. Los saduceos, aquellos que no creían en la resurrección. ¿Usted cree en la resurrección? Amén. ¿Qué les dice Jesús? Guarden su mente. ¿Por qué piensan que yo les hablo del pan que no trajeron? ¿Por qué piensan que yo les hablo de un pan físico? Piensen bien. Recuerde siempre que aquí en la mente es donde el diablo ataca. Por eso Efesios 6, versículo 16, habla de que tenemos que tener el escudo. Mire qué interesante. Es un escudo. ¿Para qué? Para que apaguemos los dardos de fuego del enemigo. ¿Y sabe dónde van esos dardos de fuego? Van a su mente. Por eso es que mucha gente se murió, porque todos los dardos iban a la mente. No fue el COVID, fue los pensamientos. Me voy a morir, me falta el aire. ¿Está entendiendo? Salvo que Dios determine otra cosa. Pero aquí en la mente es donde se libra una batalla. Y por eso Jesús les dice: guarden su mente, tomen el escudo. La doctrina de los fariseos les hacía daño. ¿Sabe por qué? Porque la doctrina de los fariseos y los saduceos es una doctrina abandonada de fe. No tienen fe. Y ese es el problema. Cuando tú comienzas a escuchar mucha doctrina, pero en esa doctrina no hay fe. No es mala la doctrina. La enseñanza tiene que ser
Pero el problema es cuando esa enseñanza, esa doctrina, no tiene fe. Entonces es como una levadura que va a penetrar en tu vida y tú te vas a creer. ¿Cuál Tomás? Si no meto mis manos en tus palmas, mi dedo en tu palma, si no meto mi mano en tu costado, no voy a creer. Y Jesús se le aparece a Tomás. ¿Y qué le dice? Aquí está, pon aquí, pon acá. Cree, no seas incrédulo. Pero tenemos un problema. ¿Usted metió las manos allí? ¿Usted metió su dedo ahí? No. Entonces, ¿por qué cree? Por la fe. ¿Está entendiendo? Aquí en la mente nosotros tenemos que librar esa batalla y ganarla. Porque la fe, mire bien, piensa en futuro. Pero también la fe recuerda lo que pasó. Porque ¿qué hace Jesús? Versículo 9. ¿No entendéis aún ni os acordáis? Dígale al que está a su lado, no entiendes ni te acuerdas. No entiendes ni te acuerdas. Dígale, no entiendes ni te acuerdas. ¿No te acuerdas cuando estuviste enfermo? ¿No te acuerdas cuando estuviste enferma? ¿Y por qué estás aquí? ¿Por qué no estás muerto? No te acuerdas ni entiendes cuando tuviste un problema financiero, cuando no había comida para tu hogar. ¿Y cómo estás aquí? ¿Se da cuenta que la fe debe de entenderse? Pero también debemos recordar aquellas cosas que Dios nos ha dado por la fe. ¿Cuántos han sido sanados por el Señor? ¿Alguna vez? ¿Te acuerdas? ¿Sí te acuerdas? Entonces entiende la fe. Porque muchos abandonan la fe. ¿Sabe por qué? Porque creen que esto de la sanidad es siempre. Entonces te falla una vez Dios. Una vez te falla Dios y ya lo bajaste del pedestal. Así no funciona la fe. Así no se entiende la fe. La fe es a futuro. Y quiero terminar con esta frase. Las personas de fe no piensan en lo que no tienen, sino en lo que nunca les hará falta, porque Dios siempre estará con ellos. ¿Sabe quién escribió esa frase? Efraín Ruales. La persona de fe no piensa en lo que no tiene. Ay, me hace falta mi casita. Ay, me hace falta esta cosita. Ay, me hace falta lo de acá. Ay, no tengo lo que tiene mi vecino. No piensa en eso. Las personas de fe piensan en que Dios está con ellos siempre. Porque tu fe no se entiende por lo que tienes, por lo que Dios te ha dado, por la sanidad que Dios te dio, por la ayuda que Dios te ha dado en tus necesidades. Así no se entiende la fe. Si no solamente estuviéramos pide y pide a Dios. Lo más importante en la fe, y tenemos que entenderlo, es quién está con nosotros.
y que Él nunca nos va a dejar. Y si tenemos que morir, moriremos con Él. Si tenemos que enfermar, Él estará allí con nosotros. Si tenemos que pasar por necesidad, Él nos llevará por ese camino hasta que salgamos de allí. Pero no es lo que nos da Dios. Entiéndelo de una vez. No es lo que te da Dios que mantiene tu fe. Hay mucha gente que ha pensado eso. Mientras Dios me tenga con salud, ahí sí creo en Él. Pero una vez que Dios no me dé salud, ya me olvido de Él. ¿Se ha dado cuenta que así piensa la gente? Mientras Dios me bendiga, allí sí creo en Él. Eso no es entender la fe. Entender la fe es pensar que Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cierre sus ojos, por favor. Más allá de la muerte nos conducirá el Señor. Estuvimos acompañando a nuestra hermana Santos en la despedida del cuerpo de su esposo Daniel. Y no es la primera vez que sucede, pero lo he escuchado muchas veces. Daniel le dijo, el día antes de su muerte, le dijo: Santos, báñame, vísteme, que me vienen a ver. Y él, ¿pero qué quieres? ¿Qué estás diciendo? Báñame, cámbiame, vísteme, que un carro me viene a ver. Después ella entendió que era Dios que lo estaba llamando y falleció. ¿Cómo entender la muerte? Cuando nosotros pensamos que es la ausencia de la vida, o cuando seguimos pensando en eso, o seguimos entendiendo que la muerte es cesar la existencia. Pero cuando tú entiendes la fe, tú dices: la muerte es el comienzo de la vida. Por eso es que Dios en su palabra usa la palabra dormir. Durmió. Porque cuando tú duermes, te despiertas. Tal vez ya no en un mundo físico, sino en un mundo espiritual. Ore conmigo en esta tarde y dígale: Señor, ayúdame a entender mi fe. Ayúdame, Señor, a ser una influencia positiva para mi familia, para mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis nietos. Ayúdame a pensar y a entender que no son las cosas que tú me das las que mantienen viva mi fe, sino tu única presencia al lado mío. Que nunca me falte tu presencia, que siempre estés conmigo para adorarte, para bendecirte, para alabarte, Señor. No permitas que la doctrina alejada de la fe cambie mi mentalidad. Ayúdame a entender mi fe cada día
y sometida a prueba, dame la victoria. Diga conmigo: tomo hoy el escudo de la fe que va a apagar cualquier dardo de fuego del enemigo que trate de vulnerar mi fe. ¿Por qué debo entender mi fe? Porque está bajo ataque, porque está siendo vulnerada, porque muchos se burlan de la oración de un esposo afuera del hospital por una esposa que está en agonía, porque muchos no entienden la muerte de este joven animador, porque estamos viviendo días difíciles, porque estamos a punto de elegir el nuevo mandatario de nuestro país. Y todo aquello que vulnere nuestra fe debería estar en contra. Deberíamos darle la espalda a todo aquello que no está a favor de nuestra fe. Para que toda burla, para que todo cuestionamiento, toda suspicacia, toda frase que escuches por allí, que te diga: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu fe? Y usted le diga: mi Dios está aquí conmigo. Mi fe se fortalece en Él y voy a salir adelante agarrado de su mano. Señor, hoy confiamos en estas palabras y levantarás la fe de muchos que hoy han entendido. Hoy han comprendido y su pensamiento ha cambiado con respecto de la fe. No es lo que tú nos das, es tu presencia con nosotros. Gracias, Señor. Ayúdanos a entender cada día más nuestra fe para ponerla por obra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor.